¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez me encuentro yo solo, desgraciadamente no le fue posible a Sebas acompañarme en esta ocasión, pero bueno, aprovecharé la oportunidad para dar algunos anuncios parroquiales. Primeramente, así que pues el podcast de esta semana estará un poco más corto, pero bueno, lo importante es ser constante. Hay algunos puntos importantes que quisiera tratar primeramente, y es que aparte tengo que ser sincero, la verdad pensé que no iba a poder grabar el podcast de esta semana porque pues hubo algunos inconvenientes, pero pues para sorpresa mía alcancé a tener un momento de descanso de todas mis actividades y pues lo quise aprovechar para grabar un pequeño podcast. Bueno, regresando a lo que les comentaba de los anuncios, hay algo que tengo que aclarar, creo yo, y es que sé que no todas las personas que en algún momento ven mis videos, pues disfrutan de los podcasts, y la realidad es que una cosa no quita la otra, así que por si pensaban que tal vez el hacer estos podcasts es una forma de cambiar completamente el contenido de mi canal, les puedo asegurar que no es así. Estoy trabajando, de hecho ese es el otro anuncio, ya estoy trabajando en un par de videos, porque pues como saben usualmente solía tardarme mucho en subir videos, y es que pues por la falta de tiempo, bueno, antes tenía mucho más tiempo, pero la realidad es que para mí era simplemente un hobby. Cuando yo comencé a subir videos en internet no me imaginaba que en algún punto eso se podía convertir en un trabajo. Créanme, de haberlo sabido, posiblemente otra historia hubiera sido, aunque por otro lado hubo cosas que no estuvieron bajo mi control. Y bueno, si vieron aquel video que subí explicando qué fue lo que pasó en mi tiempo de ausencia, entenderán que pues tampoco fue del todo mi culpa. Estuve ocupado. Pero bueno, y ahora pues estoy queriendo retomar todo esto, no con la intención de vivir de esto, obviamente sería muy tonto de mi parte, especialmente porque pareciera que la forma de hacer videos en YouTube ha cambiado de una forma radical desde el momento en que dejé de subir videos hasta el momento en que empecé a volver a subirlos, y todavía después las cosas han ido cambiando bastante. En aquel entonces pues era un YouTube muy amateur, entonces había muchas personas que subían videos simplemente porque lo disfrutaban. Porque pues sí, en aquel entonces yo creo que muy pocas personas se imaginaban que de subir videos a YouTube se convertirían en influencers, como se les suele llamar, famosos. Pero, y esta es la parte negativa, con el tiempo más gente se dio cuenta de que esto se podía convertir en un negocio, y pues empezaron a subir contenido que pues de todo tipo. Ese es algo bueno y malo a la vez, porque por un lado pues tenemos muchísimo más contenido en YouTube, cosa que es buena, pero mucho del contenido que vemos es contenido basura. Ahora, como les decía, las cosas han cambiado a tal grado que ya no son los más populares, o ya no son las personas que solían subir videos en aquel entonces los que van encabezando las listas de popularidad en YouTube, sino que ahora pues las grandes empresas han empezado a poner sus garras, a echar la mirada encima de las redes sociales, y ahora YouTube está plagado de compañías grandes con cientos de personas detrás que se dedican a subir videos casi diario, no, de hecho diario suben videos, 2 o 3 videos diarios. Imagínense cómo alguien con una pequeña cámara y un micrófono muy humildemente puede subir un video a la semana, o uno a la quincena, algunos incluso un video al mes, porque claro, no tenemos grandes cantidades de dinero ni gente trabajando para nosotros que haga nuestro contenido, así que pues uno tiene que hacer todos esos trabajos que pues en una gran compañía pues no. Algunos podrían pensar que eso... Y bueno, entonces en mi caso pues creo yo que estoy retomando esto tal vez un poco tarde, porque es como que ya está caducando este formato de hacer las cosas de la manera en que yo las sé hacer, y pues tengo que ver la manera de adaptarme. Sí, claro, sí es que quiero llegar a crecer al
punto en que han crecido muchos youtubers que subieron en su momento videos al mismo tiempo que lo hacía yo, pero que pues como les dije, por falta de tiempo y otras cosas no me fue posible darle continuidad. Pero bueno, el asunto es que yo realmente, para mí, hacer este tipo de cosas, siendo que yo no vivo de subir videos en YouTube, pues es realmente más bien algo, no sé cómo llamarle, terapéutico tal vez, como las personas que por ejemplo les gusta pintar, pero no es como que se dedican a vender sus obras, sino simplemente es lo relajante que se siente poder llegar y hacer algo que es tuyo, así de simple. Y créanme, yo la verdad considero que este formato de los podcasts me ayuda a liberar un poco de estrés de mis actividades cotidianas, que como ustedes se imaginarán, a veces la vida puede ser una verdadera patada en el trasero. Entonces, vale la pena tener, no sé, un pasatiempo, una actividad que te ayude a conectarte nuevamente contigo mismo. Créanme, si nunca lo han hecho, deberían intentar hacer un podcast, porque inclusive a veces se topan con cosas de las cuales tal vez ustedes nunca se habían puesto a reflexionar y no tienen una opinión respecto a un tema porque jamás habían pensado en ello. Y entonces como que empiezan a reflexionar sobre esos temas y descubren que de hecho ustedes tienen una posición al respecto o desarrollan esa posición al respecto y entonces empiezan a conocer más a ustedes mismos. Así que yo creo que es bueno que todos tengamos este tipo de actividades como una especie de terapia. Digo, por ejemplo, hay mucha gente que necesita hablar con un psicólogo porque pues yo creo que muchas veces es más el hecho de poder hablar de algo. Y yo me he puesto a cuestionarme, ¿realmente es necesario que haya una persona escuchando? ¿No podría uno simplemente hablar al aire y soltar todas las cosas que uno quiere decir? Porque bueno, al psicólogo tú le pagas para que te escuche, pero no toda la gente puede pagarle a un psicólogo para que te ayude a lidiar con tus problemas o tus demonios internos. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que no está en la capacidad de poder asistir a un psicólogo? Pues a veces buscan a algún amigo, acuden a algún familiar, pero el problema con la gente que no se dedica profesionalmente a curar mentes es que a veces no saben cómo escuchar a las personas, porque no se trata tampoco de que te quedes ahí parado con cara de estatua y no digas nada, pero honestamente yo estoy seguro de que a muchos les ha pasado que en ocasiones tienes una idea en tu mente sobre algo que quisieras decir de algún tema en particular, pero cuando estás hablando con un amigo, de repente te interrumpe para decirte, claro, es cierto, sabes, a mí también eso que dijiste, y entonces te interrumpe y te pierdes la idea y después cambian de tema y ya no sabes cómo regresar al tema anterior, porque sería como muy necio de tu parte, y entonces te quedas con esa sensación de que no dijiste todo lo que tenías que decir. Pues yo pienso que una forma de poder hacer esto es hacer tu propio podcast. ¿Por qué no? Digo, todo el mundo lo está haciendo. Ahora, hay otra cosa. Referente a la cuestión de los podcasts, quiero decir que en este momento todo lo que han podido escuchar en semanas anteriores han sido mis intentos de crear un podcast que a su manera funcione, porque ya existe mucha gente haciendo podcast en internet, gente que hace podcast haciendo reseñas de películas, series, videojuegos, etcétera, etcétera. Hay otras personas que hablan pues de noticias, cosas relevantes, a lo mejor política, y hay otros que simplemente su principal función es hacer un poco de comedia y hacerte reír, cosa que pues está muy bien, pero uno se cuestiona si tal vez hacer lo mismo que ya hacen tantas personas no aporta mucho. Como que uno busca a veces hacer un aporte a la humanidad. Algo diferente, algo que te haga destacar, algo que tenga tu sello personal, tu identidad única. Y yo digamos que estoy en ese proceso, en esa fase de encontrar qué es lo que realmente para mí funciona. Entonces, los podcasts que han visto hasta ahora, pues simplemente han sido pruebas, digamos que están viendo la versión beta de lo que es este podcast y espero que en algún punto saquemos la versión completa, la versión, ¿cómo se le dice a eso? La versión 2.0 o algo así. Ya llegará. Entonces hasta ahora pues todo lo que han visto simplemente han sido como pilotos, como pequeñas pruebas y estamos empezando a agarrar nuestro ritmo. No sé si Sebas vaya a poder seguirme apoyando siempre, así que creo que tendré que pensar en
algún tema, algo para que yo pueda desarrollar a lo largo de mi podcast y que tal vez además sirva también como un aporte a las personas que estén escuchándolo. Creo que me gustaría, por ejemplo, abarcar esos temas que a veces han quedado un tanto en el olvido, ¿saben? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las raíces prehispánicas de México. Ustedes no lo saben, tal vez yo no lo haya dicho, pero me encanta todo lo que tiene que ver con los aztecas, los mayas y bueno, todas esas culturas que existieron antes de la llegada de los españoles. Y creo que es un tema que de hecho no se ha explotado lo suficiente, porque de hecho es muy vasto y da para muchas cosas. De hecho se me ocurre que el próximo podcast podría tratar de eso. Sí, porque al principio había considerado hablar de superhéroes, películas de moda, ya saben, ese tipo de cosas. Pero, como les digo, ya hay demasiadas personas haciendo eso. Tal vez en algún momento lo haga si considero que vale la pena. Pero por ahora lo que estoy buscando es darle a este podcast su propia identidad. Bueno, pues esperemos que los próximos podcasts vayan poco a poco y de forma gradual, tomando forma, vayan mejorando, vayan siendo cada vez mejor y mejor. Y bueno, siento que ya estoy empezando a redundar demasiado, así que tal vez sea momento de terminar con este podcast. Sé que quedó un poco corto, pero como les dije y les recuerdo, ya estoy trabajando en un par de videos más que, bueno, son algunas cosas que han estado pasando por mi mente y que me gustaría compartirlas con ustedes. Espero que cuando salgan puedan visitarlos y pues comentar qué les pareció. En fin, eso es lo único que les diré por el momento. Entonces, bueno, pues creo que es momento de despedirme. Y ya sea que la próxima semana me vuelva a acompañar mi buen compañero y amigo Sebas, o que me dé el tiempo de desarrollar mejor un tema y pues presentarlo aquí. Como les dije, tengo muchas ganas de tal vez traer a la mesa el tema de las culturas prehispánicas, que definitivamente estoy seguro de que dan mucho de qué hablar. Así que bueno, pues por mi parte me despido. Ha sido un gusto y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.